Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidas y bienvenidos a esta lección multimedia, esta videolección sobre la clasificación legal de las obligaciones que tienen alguna modalidad derivada de la pluralidad en sus sujetos, de la pluralidad en los objetos o de alguna condición que suspenda su eficacia o que esta condición sea la necesaria para que la obligación en sí misma se dé por cumplida o por concluida, es decir, que esté sujeta a un tipo de término. En esta lección, que va a ser muy breve y muy sencilla, vamos a identificar cuál es el rango de artículos que regulan las modalidades de las obligaciones en los distintos códigos civiles del país. Nos vamos a concentrar en los códigos civiles que por el lugar en el que ustedes se encuentran será necesario analizar su articulado para poder desarrollar y comprender bien el tema de las modalidades de las obligaciones. En esta diapositiva vamos a estudiar el Código Civil de la Ciudad de México, del Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y por supuesto, muy importante, el Código Civil Federal, que como he comentado varias veces en la clase, pues es la fuente, digamos, es la norma supletoria de la materia mercantil y de la materia agraria. Entonces es importante tener siempre en el radar, además del Código Civil de nuestra entidad federativa, las normas y el contenido que regula las modalidades de las obligaciones que están en el Código Civil Federal. Así que bienvenidas, bienvenidos y comenzamos. En esta lámina podemos observar de qué artículo a qué artículo se regulan desde las obligaciones condicionales hasta las obligaciones mancomunadas, que sería la última categoría de las que están identificadas o en las que dividen los códigos civiles a las obligaciones que están sujetas a alguna modalidad. Es importante para las personas que no están en Ciudad de México que consideren estudiar la legislación civil de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque la Ciudad de México es el lugar de nuestro país en el que se concentra el mayor número de personas. Es donde hay más juzgados y es donde hay más asuntos de carácter civil. Es muy probable y es muy lógico que la mayoría de los criterios de interpretación sobre la norma civil se desprendan de interpretaciones de los códigos o de las leyes que están en la Ciudad de México, puesto que al haber el mayor número de problemas o el mayor número de sentencias o actos que reclamar en juicio de amparo, pues es lógico que encontraremos un gran número de criterios jurisprudenciales o de tesis aisladas que tienen como objetivo interpretar el contenido de las normas del Código Civil de la Ciudad de México. Así que no solamente en esta lección, sino en los siguientes temas de nuestro curso, les recomiendo que vayan identificando cuáles son los artículos del Código Civil de la Ciudad de México que regulan el tema que estamos estudiando en cada lección. En esta lámina podemos observar cuáles son los artículos que regulan las obligaciones que están sujetas a algún tipo de modalidad de acuerdo con las reglas del Código Civil del Estado de México. Ahora, lo que podemos observar es que el Código Civil del Estado de México no tiene una secuencia numérica como la que tienen los demás códigos. Por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México o el Código Civil del Estado de Veracruz, que empiezan en el artículo 1 y concluyen en el artículo 1000 o 2000 o 3000, de acuerdo con cada una de las legislaciones. Lo que notamos en este Código del Estado de México es algo muy interesante. Al ser un código de reciente creación, es apenas del 2002, tiene una nueva forma de organizar su articulado. Cada uno de los temas que tienen que ver con la materia civil han sido, digamos, organizados de acuerdo con un número que marca el inicio del título o marca el inicio de ese tema. Y entonces todos los artículos que regulan ese tema van a tener este número que lo identifica. Por ejemplo, el tema de las obligaciones tendrá siempre antepuesto el número 7. Cuando cambie el tema, cuando cambie el código de tema, cuando regule alguna otra cuestión necesaria para la legislación civil, entonces ese número va a cambiar. Podríamos encontrar algunos artículos que empiecen con un 1, algunos artículos que empiecen con un 2, por ejemplo, que sea
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así sucesivamente. Cuando cambie de tema, el Código Civil del Estado de México va a ser 3.1, 3.2 y así sucesivamente. Entonces, esta materia también la vamos a aprovechar para identificar estas diferencias en la técnica legislativa que aplican los legisladores en México. Después del Código Civil de la Ciudad de México y del Estado de México, probablemente el más importante es el Código Civil del Estado de Veracruz. ¿Por qué? Por el mismo criterio que lo fue el de la Ciudad de México, la concentración de la población. Los estados más poblados o las entidades más pobladas del país son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y el Estado de Puebla. En estos 5 estados de la República se concentra casi el 50% de la población del país. La mayor parte de los asuntos en materia civil se resolverán consultando alguno de estos 5 códigos civiles. Entonces es importante que cuando nosotros construyamos un criterio sobre la legislación civil respecto del tema de las obligaciones o respecto de cualquier otro tema, podamos hacer una comparación de todas las legislaciones civiles del país para poder construir una idea general de lo que en México se entiende como legislación civil respecto de algún tema en específico. En esta lámina podemos ver cuál es el artículo en el que inicia la legislación alrededor de las obligaciones que tienen alguna modalidad y dónde es que este articulado concluye para darle paso a otro tema dentro de la legislación civil del Estado de Veracruz. También muy importante, como ya lo he comentado antes, es el Código Civil Federal, el cual también señala cuáles son las modalidades de las obligaciones en su articulado. Como lo dije antes, estas modalidades de las obligaciones pueden ser aplicadas de manera supletoria en materia mercantil o en materia agraria. Por lo tanto, es importante conocer al menos en qué articulado del Código Civil Federal se encuentran las regulaciones respecto de estos temas. En esta lámina podemos observar los artículos del Código Civil del Estado de Hidalgo que regulan las obligaciones que están sujetas a algún tipo de modalidad. Entonces, para quienes se encuentran en el Estado de Hidalgo, estos son los artículos que van a tomar como referencia para el estudio de los temas siguientes a esta lección. Por último, el articulado que regula las modalidades de las obligaciones en el Estado de Tlaxcala. Recuerden que el estado de Tlaxcala es colindante con otros estados de la República y a pesar de que su territorio es pequeño, es constante que, por ejemplo, las personas que viven en el estado de Puebla necesiten ir a litigar asuntos al estado de Tlaxcala. Así que también la invitación para que consulten el articulado de este código y que lo consideren como la base para el estudio de los temas que vamos a abordar a continuación. Derivado de que a través de los diversos códigos civiles que hemos estado consultando o tomando como referencia para estas láminas, nos podemos dar cuenta que las categorías en las que los códigos organizan o dividen a las obligaciones que tienen algún tipo de modalidad, pues son las mismas. Entonces, también podemos concluir que no son iguales a las que propone la academia, los criterios doctrinales respecto de cómo deben ser identificadas las obligaciones sujetas a algún tipo de modalidad, pues no son iguales en la doctrina y en los códigos civiles. Entonces, tomando como referencia las que hemos visto en los códigos civiles consultados, podemos caer en cuenta de que estas son las categorías en las que se dividen las modalidades de las obligaciones en los códigos civiles en nuestro país. Entonces, de aquí viene la idea que hay una clasificación doctrinal, pero que paralelamente a esto hay una clasificación legal. Ahora, ¿cuál es la utilidad de tener ambas y cuál es la que debemos estudiar? La ventaja de tener ambas, bueno, es un estudio razonable o razonado sobre la legislación que trata de darle sentido o una organización más allá de lo que dice el texto de la ley. Recordemos que muchas veces contamos con textos que son contradictorios o que son poco claros, que son oscuros, que hay ambigüedades en el texto de la ley
y que a través de la doctrina estas ambigüedades, estas partes oscuras pueden ser aclaradas, las ambigüedades pueden ser dispersadas para que haya un sentido claro de cada una de las normas. Entonces, ¿cuál tenemos que consultar los abogados? Las dos. La realidad es que cuando litiguemos o cuando tengamos frente a nosotros la oportunidad de plantear una solución a un asunto, debemos consultar tanto la doctrina que se ha producido alrededor de las modalidades de las obligaciones, como lo que en concreto o en específico dicen los códigos civiles en relación con ese tipo de modalidad de las obligaciones. Recordemos también que los estudiosos del derecho, los civilistas o las personas que se dedican en general al estudio de la norma, también puede verse influenciada por algunas de las escuelas del derecho. Por ejemplo, en mi caso yo me siento muy influenciado por la escuela analítica italiana, que es una escuela que se dedica a estudiar el texto de las normas jurídicas como un discurso, es decir, analizan el significado de las palabras, tomando estas palabras como lo que son actos producto del poder legislativo. Y a partir de esto, pues se toma una posición crítica del contenido mismo de la norma y se elaboran discursos que tratan de explicar su contenido y explicar cómo es que estas normas tienen que ser aplicadas en la resolución de los conflictos. Así que les recomiendo mucho que además de leer sobre derecho civil, traten de informarse respecto de las escuelas de derecho que han realizado estudios sobre la materia civil, puesto que dependiendo de la escuela a la que pertenezcan estas personas que aportan a la doctrina jurídica civil, pues será el resultado de su interpretación y por supuesto el resultado mismo de su aportación doctrinaria a la materia. Es muy importante que identifiquemos esto. Dependiendo de la escuela a la que pertenece el estudioso del derecho, será el resultado de su interpretación o el resultado del objetivo que le encuentre a las normas de carácter civil en general y en específico a las normas que regulan las modalidades de las obligaciones en cada uno de nuestros códigos civiles. No resta nada más que agradecerles por su atención y desearles que esta lección sea de su provecho, que les sea de utilidad e invitarlos a que consulten los demás videos de esta clase y que sigan estudiando y preparándose para sus evaluaciones y para su ejercicio profesional. Que estén muy bien.